Mejor me quedo escuchando al señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Todo muy bien, aquí tratando de pasar a lo mejor posible encerrado. Esa es la única manera en la que uno puede soportarlo. ¿No? ¿Vos cómo estás? ¿Vos estás en el búnker? Por lo que veo, vamos a tener Sí, problemas yo de estoy señal. como siempre. Qué locura. Yo estoy como siempre. Qué locura. O sea que los pajaritos de fondo siguen sonando por ahí. Sí, acá siempre pájaros hay. Todavía no nos mató el calor. Bien, bueno. Mantenerlos hidratados, dejar el bebedero cerca, porque va a ser tremendo esto, ¿eh? Lo que va a ser tremendo va a ser la conexión, ¿eh? Una cosa de locos. ¿Me escuchás ahí, Eduardo? Yo te escucho, sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a meternos en el desafío, porque lo hiciste tentador. Sartelli te propone un desafío, me dijeron. ¿A mí? Mira, primero vayamos con las recomendaciones de libros. Ajá, dale. Para lo que estamos viendo, para lo que vamos a hablar hoy, Sí. que va a ser el desafío de pensar cómo obtener un resultado coreano sin utilizar el método coreano. Primero hay un texto muy interesante. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Un texto muy interesante, viejo, pero tal vez por eso es interesante, Sí. de los años 90, se llama La economía política de los nuevos países industriales asiáticos, de Pablo Bustelo. Es conseguible, está en el siglo XXI, y es un excelente análisis y puesta en situación para 1990, sí, de una experiencia que después le dio la razón. En 1990 todavía se discutía si Corea era el resultado de políticas o si era el resultado de la teoría de la dependencia, es decir, eran simples economías de enclave. Es decir, para los liberales la situación coreana es una expresión de lo bueno que es la política liberalizadora. Sí. Y para los dependentistas, para la izquierda, Corea era simplemente un efecto de fachada, es decir, en realidad dominaban capitales extranjeros y era como una especie de isla colonizada. Bueno, este texto, situado en 1990 aproximadamente, ya señala en ese momento que las dos visiones están equivocadas y que Corea se explica por algo que vamos a hablar dentro de un rato. Es un análisis de Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong, así que es muy interesante. En la misma línea le propongo a los lectores que estén interesados, a los que nos escuchan, que estén interesados en lo que vamos a hablar hoy, sí, brevemente, un clásico de la historiografía sobre los países asiáticos, sobre todo asiático, desde una perspectiva más bien weberiana, no marxista, Michio Morishima, ¿por qué ha triunfado Japón? Hay varias ediciones populares, una fue hecha por crítica, es un texto viejo, pero es muy interesante porque revela algunos elementos que normalmente los economistas, sobre todo los marxistas y los liberales, pasan por alto, que tienen que ver con el mundo de la cultura, del mundo de la conciencia, que parece relevante para entender algunos aspectos, no digo para entender y dejando de lado el hecho que los milagros no existen. Algo para leer, digamos, literariamente. Una pequeña joyita de uno de mis autores preferidos. Entre la biblioteca que yo me llevaría a una isla, figuraría seguramente Jack London. Para el que no leyó a Jack London, sepa que ha vivido inútilmente. Epa. Más vale que se ponga ya a leer a Jack London. Jack London. Normalmente Jack London suele ser identificado como un escritor de novelas juveniles, por aquello de El llamado de la selva, o mejor dicho, El llamado de lo salvaje, o Colmillo Blanco. Colmillo Blanco. Pero Jack London, pero Jack London, además en El llamado de la selva, de ponerse en la cabeza de un perro, o sea, ¿cómo hacer para ponerse allí? Qué tema, Le enseña, ¿no?
enseña con un palo a garrotazos, y entonces un hombre con un palo en la mano, ¿no? Esa capacidad que tiene London para hacer creíble lo increíble. London es además cuentos como comer un bife sobre un boxeador viejo que enfrenta a un joven, no lo voy a spoilear, maravilloso, te hace sufrir hasta el último momento sufriendo. O, por ejemplo, encender un fuego, ¿no? Es un cuentista muy notable, sí. Pero además es uno de los primeros que se interna por el mundo de la ciencia ficción social. Uh-huh. Es decir, no la ciencia ficción basada en la física, en la química, ¿no? En el mundo de la tecnología, lo robótico, sino en el mundo de la ciencia ficción social. ¿Qué pasaría en un mundo sí? ¿No? Uh-huh. Además, es un gran periodista. Y este texto que yo voy a recomendar hoy es una joyita por varias razones. Primero, es muy difícil de conseguir en castellano. Segundo, lo que tengo en mis manos es una edición artesanal de una editora que se llama Atávica, sí. Y que tradujo de nuevo La guerra de las clases. Que es un texto en el cual London, como lista, explica qué es la lucha de clases en esta la vida de la clase obrera norteamericana de un modo maravilloso. Así que yo recomiendo fervientemente este texto. Es cortito, es lindo para leer, se consigue buscándolo en Facebook. Bien. La guerra de las clases de Jack London. Bien. Insisto, el que no leyó a Jack London no ha leído nada, así que más vale que empiece. El amigo Hermeni te escucha atentamente y dice: la verdad, quiero agradecerle y aplaudo de pie, con ambas sartenes en mis manos, esta reivindicación de London me parece excepcional. Las ilustraciones que hizo Roberto Fontana Rosa sobre sus cuentos es tremenda, especialmente recuerdo Encender el fuego. Dice como para cerrar este bloque literario y abrir el desafío, Sartelli. Bien, ¿cuál es el desafío entonces? ¿Cómo conseguir estar entre las primeras 10, 15 y, es decir, cómo conseguir ser Corea del Sur y no seguir el camino coreano? ¿Por qué? Porque el camino coreano primero es imposible de ser seguido. No existe tal cosa como el milagro en economía. No existen los milagros en economía. En economía 2 más 2 es 4, no hay muchas vueltas. Sí. Por otro lado, el llamado milagro coreano, que yo siempre lo utilizo como ejemplo, es lo contrario de un milagro. Es decir, con las circunstancias que vivió Corea, lo milagroso es que no hubiera habido milagro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos examinás la economía mundial funciona a partir de la competencia. Que no funciona en la competencia, no funciona, punto, no hay más vueltas. Si lo que vos produces y encima caro, no te lo compra nadie, y eso es válido para Lita de Lázari o el mercado mundial. Dicho esto, entonces, vos tenés que salir al mundo a competir, y cuando vos salís al mundo a competir, te encontrás con gente que ya está, porque llegaste tarde, y que además ya tiene un tamaño enorme, porque como llegaste tarde no creciste. Conclusión, estás muy atrás. Eso explica por qué Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra, estaban ya en los primeros lugares del mundo a fines del siglo XIX y lo siguen estando hoy. Y hay muy pocos que se cuelan en esa pequeña lista de los primeros lugares. Uh-huh. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo hacer para hacer trampa a esta ley que determina que si llegaste antes y creciste, lo más probable es que sigas ahí, no que te caigas. Puede que se altere el nivel, digamos. Sí. O quinta, no importa, pero de ahí no te caes tan fácilmente. Estás en el top 10. Exactamente. Entonces, ¿cómo haces para hacerle trampa a eso cuando llegaste tarde? Bueno, hay algunos mecanismos de compensación. Por ejemplo, tenés mano de obra muy barata y muy abundante. Hasta cierto punto México, hasta cierto punto Brasil, muy claramente China, muy claramente la India. Uh-huh. Vos tenés mano de obra barata, aparece el capital a explotarla porque, bueno, es más
por procesos simples, a una economía donde abunda la mano de obra regalada e incluso muy reprimida, sin derechos sociales, etcétera, etcétera, es más, abandonan las ciudades que pagarle a un obrero norteamericano con, digamos, 200 años de democracia encima, que tiene una serie de derechos y que además tiene un estándar de vida del cual no se baja. Conclusión, te vas a China. En China empezamos así. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Y podemos hacer bicicletas. Sí, pero si vos haces bicicletas, tarde o temprano vas a tener demanda de acero. Y tarde o temprano a esa bicicleta le vas a poder poner un motor, o sea, vas a hacer motos. Y tarde o temprano juntás dos motos, los unís y tenés un auto. Es decir, vas creciendo en la escala. Estoy simplificando para ejemplificar. Sí. Vas creciendo en la escala. Y tarde o temprano te ves obligado a un salto tecnológico. Pero cuando vos manejás semejante escala de producción, en los últimos 20 años, China consumió más cemento que todo el mundo occidental en los últimos 100. Para que tengamos una idea de lo que es China. ¿Esto qué significa? Que tarde o temprano esa desventaja se ve compensada por esta ventaja gigantesca de un mercado que no cesa de crecer, que crece adentro y por lo tanto, como es muy barato encima, crece afuera también. Es un taller del mundo. Sí. Bien, Corea tuvo parcialmente esa ventaja, pero Corea tuvo una compensación muy particular, que es ¿cuál? El hecho de que estaba geopolíticamente muy bien ubicada, es decir, la guerra de Corea, Taiwán, nos hablan de que de países que están en la frontera, igual que Alemania Federal en su momento, con el comunismo, y a los que había que sostener para evitar la expansión del comunismo. De ahí que Corea y Taiwán sean los países más beneficiados de ayuda extranjera en la historia de la humanidad, inclusive hasta los años 70, o sea, ya muy avanzado el proceso. Ahora, Corea a eso le sumó una abundancia de fuerza de trabajo y además regímenes muy represivos. ¿Qué quiere decir? Corea vivió en dictadura casi hasta ayer. Taiwán también, sistemas de partido único. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? Y el desafío es que a nosotros no nos va a ayudar nadie, punto uno. Punto dos, el desafío es que no queremos establecer una dictadura y obligar a 3 generaciones de argentinos a vivir en un plato de arroz. Ese es el desafío. Es decir, ¿con qué compensamos eso? Una parte de la compensación que hace que la Argentina sea un país relativamente grande, ya la hemos gastado, a saber, la producción agraria. Una de las cosas que no se dice del milagro coreano taiwanés es que los propios yanquis estimularon una reforma agraria, vehiculizar la población en la agricultura y para aumentar la productividad agrícola, cosa que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. La pampa ya es lo que es. Es decir, ese mecanismo de compensación que la Argentina tuvo ya se lo gastó. Que nos puede permitir ahora un mecanismo de compensación que nos permita saltar en la competencia y alcanzar escalas mayores. La experiencia china, coreana, taiwanesa, japonesa, recuerden el libro que les recomendé sobre Japón, ¿Por qué ha triunfado Japón?, de Michio Morishima, es sin embargo otra, porque muchos países han tenido mano de obra barata y muchos otros países han vivido en dictadura. Pensemos en la experiencia de Brasil. Pensemos en la experiencia del PRI en México y el control estricto de los sindicatos en México. Por lo tanto, dictadura y mano de obra barata no necesariamente garantizan demasiado. La clave de todo este asunto, la planificación, contrariamente a lo que dicen los liberales, Japón, Corea, Taiwán, Singapur son economías de planificación estricta, donde el gobierno de las dictaduras, en Corea la de Sigmar Rhee o la de Park, se metían incluso en la microeconomía de las empresas, entre otras cosas porque, por ejemplo, en Taiwán y en Corea la banca es pública, es decir, el que presta la plata es el Estado, sí. No había banca privada. Conclusión, te decían hasta lo que tenías que poner. Y lo que eligieron como estrategia fue la de fomentar la exportación, no la sustitución de importaciones. Esa estrategia vino
Estado que tenía la capacidad de decirle a la burguesía lo que había que hacer, porque la burguesía era prácticamente inexistente. Y la burguesía fue creada por ese Estado. Samsung no se explica sin el Estado coreano. Hyundai no se explica sin el Estado coreano. Todavía hoy. Sí. Conclusión. ¿Cuál es el mecanismo que nosotros podemos utilizar para poder dar ese salto, habida cuenta de que no nos va a ayudar nadie y que no queremos aplicar mecanismos a la coreana o taiwanesa, o sea, dictaduras sangrientas que someten a la población a un plato de arroz durante 3 generaciones? Bueno, ese mecanismo es la planificación. La clave, el desafío que plante es la posibilidad de planificar un proceso de desarrollo económico general. Para eso es necesario que el Estado argentino deje de ser el Estado al servicio de la burguesía parásita para ser el Estado al servicio de la nación, o lo que es lo mismo, el Estado al servicio no de la clase obrera como tal clase, como dice la izquierda tradicional, es decir, de mañana somos gobierno y por lo tanto mañana le vamos a hacer la vida feliz a todo el mundo, simplemente por decreto. No, de un Estado que represente los intereses de la clase obrera en el largo plazo. Es decir, cómo logramos que en el mediano y largo plazo una estrategia de desarrollo de vida, no como nos comemos hoy, que tenemos planteado por delante. Y para ese desafío es necesaria la reconstrucción de un Estado bajo otras bases sociales. Y eso nos obliga a pensar cómo conquistamos eso. Sí. Vos sabés que estamos todos cruzando los dedos para que no se corte la comunicación. Primero, es uno de los grandes problemas, dolores de cabeza. El fin de semana leí un informe de José Cretaz que hacía mención a la caída brutal de infraestructura para beneficio de estas conexiones, de las conexiones de telefonía, de internet y demás, como contracara de esto que nos está pasando con vos ya desde el inicio, lamentablemente. Estamos haciendo, creo que del otro lado los artelianos también cruzan los dedos, pero conectando con esto que estás diciendo, digo, más allá de este llamamiento que hago a una conectividad que nos permita seguir hablando, conectando con esto que estás haciendo mención, la primera entrevista de la mañana que tuve con Matías Longoni, periodista relacionado con el mundo agropecuario, donde describe el mundo agropecuario del 2002 para acá. Vos muchas veces hablaste de la importancia de ese sector para potenciar la Argentina. Creo que no hace falta discutir que la Argentina se sostiene de buena manera gracias al sector. Creo que estaba hablando de que los últimos datos hablan de que el 70% de la generación de recursos se da ahí, pero que sistemáticamente la corporación política, la casta que está metida ahí, de la cual viven familias y familias, erosiona constantemente esto sin buscarle una salida que efectivamente le brinde recursos para que en el interior del país se vuelva a generar un circuito virtuoso. Al contrario, muestra la degradación de cantidad de productores que desaparecieron, que fueron eliminados, exterminados, que como él describía, algunos, los más pequeños, los que tenían casi nada, se transformaron en planeros. Está hablando de el proceso desde el menemismo para acá, pero que muestra igual tensión en el neoliberalismo de Menem como en el kirchnerismo. Algunos se transformaron en planeros y otros son un eslabón medio de una cadena de recursos que empezó a hiperconcentrarse. Me parece que para encontrar esa estrategia de la que haces mención, si no exterminamos ese sector, si no jubilamos a una dirigencia, va a ser muy difícil. Ahí hay varias cuestiones. La primera cuestión es el tema de la casta política. Una de las cosas que introdujo Milei en el debate tiene que ver con esto. Yo llamo la atención a que Milei es un mantenido de la casta política porque siempre fue empleado de Eurnequian, ¿sí? Empecemos por ahí. Porque cuando hablamos de la casta política que sostiene, porque esa casta política no vive en el aire, y esa casta social es lo que nosotros llamamos la burguesía choriplanera, esa burguesía que vive del Estado, de la cual Eurnequian es uno de los ejemplos más
Porque Milei se llena la boca con la casta política, pero se olvida de los que le pagan, los que le dan de comer. Sí. Y cuando vos pensás en cómo enfrentamos esto, primero hay que dejar de gastar inútilmente en gente que, tiene una empresa al solo efecto de justificar el subsidio del Estado. Entonces, por empezar, no hay más subsidios para burguesías dependientes. O sea, lo primero que tenemos que decir acá el que no se sostiene se muere. Y salvo Arcor, Techin, tal vez Mercado Libre y alguna otra más, el resto desaparece. Son todos los que están en el Club de la Obra Pública y son todos los que están en la causa de los cuadernos. Y esa gente es el principal cáncer del país. Los tipos que tienen subsidios por amontonar en una caja lo que viene importado en otras cajas. Ya hemos hablado de la industria de computación de Tierra del Fuego. De eso está lleno el país. Después tenemos el problema de la pequeña y mediana empresa y de la empresa agropecuaria. No vamos a empezar expropiando, porque no vamos a empezar que llegamos al poder en el cual no hay, más que la conquista del gobierno, como Allende, es decir, ganamos las elecciones, punto. No estamos en un proceso revolucionario, no se ha derrocado el Estado burgués, no ha pasado nada de eso, Yo estoy pensando en este escenario. ¿Por qué? Porque me preparo para el escenario más difícil. El escenario más fácil sería el otro, pero por ahora no lo veo. Si se da, tanto mejor. Te va a solucionar muchas cuestiones. Pero yo me preparo para el escenario más difícil. ¿Qué pasa si ganamos las elecciones? ¿Cómo gobernamos? Entonces... Sartelli en modo candidato 100% con esto. Pero por supuesto, porque esta es la idea. Correcto. ¿La idea cuál es? La idea es, si nos presentamos a elecciones, no es simplemente para dar testimonio. Porque, ¿y si la gente nos vota y ganamos? La idea de la izquierda es que eso nunca va a pasar. La idea de la izquierda es que va a venir un 2001 que va a bajar con todo y nos va a entregar el poder. Pero eso ha pasado 5 veces en la historia. Pasó una vez en Rusia, pasó una vez en China, pasó una vez algo así parecido en Cuba y ponele algunas cuantas veces más y se acabó. Ahora, la posibilidad de que en la Argentina, ¿por qué no es real? ¿Por qué no puede suceder? E incluso hasta yo te diría, ¿por qué no sería deseable? Porque tenemos que hacer la revolución en medio de los tiros y el incendio general, o sea, en medio de una especie de Walking Dead, es algo que hay que pensar, pensaba. Mismo Marx, en una carta a Engels, que en Inglaterra retomemos el poder sin necesidad de otra cosa que elecciones. Entonces, un marxista se plantea esos problemas sin prejuicios. Decís a mí, si con eso vas a... No vas a resolver gran cosa con eso, pero si estás ahí, ¿no lo vas a usar? Si conquistás el gobierno, ¿no lo vas a usar? El problema es cómo conquistar el poder, porque como dijo Allende, ¿cómo conquistar el gobierno? Porque la gente confunde el gobierno, no es simplemente el manejo de algunos aspectos del aparato del Estado, nada más. El resto de la y la sociedad no la manejás, porque la sociedad sigue en manos de quienes tienen el poder social, o sea, la burguesía. Y entonces tenés que buscar una estrategia por ahí adentro. Si después se da otra, bueno, se dará otra, pero el problema no es, prepararse para el apocalipsis y solo para el apocalipsis. ¿Sí? Entonces, cuando yo me preparo por esto, en modo candidato, como decís vos, lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cómo hago? Bueno, obviamente hay muchas cosas que hacer y hay todo un plan que estamos escribiendo sobre eso, que va a salir dentro de febrero, marzo. No puedo empezar rompiendo lo que funciona, porque tengo que sostener una economía, y al otro día de ganar voy a tener un quilombo bárbaro porque voy a tener todos los mercados en contra. Y voy a tener un montón de problemas. Por lo tanto, yo no puedo empezar rompiendo todo, pero tengo que empezar produciendo transformaciones y sobre todo colocando en primer plano a la clase que quiero, que no solamente me lleve al
soluciones para esa clase. El principal problema de buena parte de la Argentina es su escasa conciencia. Entonces, yo no lloro por las pymes agropecuarias que se funden. Yo lo que a mí me preocupa es cómo conseguimos un problema, digamos, economías de escala. El campo no es en la Argentina un problema. No, esto no es Corea. No es que tenés millones de campesinos aplastados por terratenientes. El campo, digamos, uno podría dejarlo funcionar como está, con más o menos retenciones, sin muchas dificultades. El problema que vas a tener es cómo empezás un proceso de racionalización industrial, es decir, cómo empezás un proceso por el cual tenés ramas cada vez más productivas con empresas cada vez más grandes que son capaces de hacer. Y sobre todo, cómo eso no te genera lo que te genera hoy. ¿Cuál es el principal problema que tenés hoy? Que no tenés dólares. ¿Y por qué no tenés dólares? Porque lo único que los trae es... ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo conseguís dólares? ¿Hola? Yo te escucho con mucho esfuerzo. Ah, te escucho. Perfecto. Entonces, ¿cómo conseguís dólares? Y es obvio que a la Argentina le falta una segunda pampa. Con la pampa no alcanza. Lo primero que tenés que generar es una segunda pampa. Y entonces ahí tenés que pensar con qué formas. Una minería. Entonces por eso mi encule con el asunto este de la mega minería. Estamos incubando una izquierda anticientífica y que va en contra de los problemas. Se calcula que, digamos, la explotación de cobre en la Argentina podría dar, en un plazo relativamente breve, 15.000 millones de dólares de exportaciones. Eso es una segunda región pampeana. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar eso y obtener un horizonte más allá del corto plazo que nos obliga a frenar el crecimiento porque se acabaron los dólares? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? ¿Se entiende? Sí. Esos problemas solo se enfrentan con planificación. Por eso, el desafío, y este es el primer punto en una larga serie de charlas que vamos a insistir sobre esto, el primer punto es entender que de esto no se sale. Milei, olvídate. Kirchnerismo, olvídate. Mirá. ¿Por qué? Sí. Sí. No, para cerrar, pensé que ya estábamos en el cierre, te iba a dejar una pregunta que me parece interesante que forma parte de una negación histórica de la izquierda. ¿Cómo va a controlar la calle Sartelli cuando empiecen a expropiar empresas o cuando empiecen los empresarios a echar trabajadores? Vamos a controlar, va a ser difícil de pensar porque hay que estar en el lugar. Ahora, vos me son jodidos. A mí si... Los sartelianos son jodidos, No, es yo no tengo ningún problema en contestar esa pregunta. Sí. Pero la pregunta es abstracta. Primero ganemos y después te controlo, digamos. Y claro. Bien, perfecto. Si alguien me quiere preguntar, yo pacifista no soy. No sos pacifista. No sé si pacifista. quedó escondido. Si no, esto es una lucha social. Obviamente todo depende de con qué. ¿Se entiende? Sí. Eduardo, tenemos un dolor de cabeza que se corta a cada momento y no quiero continuar en esto, sino simplemente despedirte hasta la próxima. ¿Te parece? Dale, un abrazo grande, Hernán.